Buenos días, tardes, noches. Esperando te encuentres horridamente bien del otro lado de la pantalla. Agradezco que nos sintonices una vez más a través de tus dispositivos móviles. En esta ocasión te contaré la anécdota de un nahual que atacó a una familia sin precedente. Espero te pongas cómodo y apagues la pequeña luz de tu habitación si no te da miedo. Aquí comenzamos. Soy de esas personas, y estoy seguro que también será el caso de muchos de ustedes, que ama las noches de lluvias. Más precisamente cuando ésta termina y se puede percibir a grandes rasgos ese único y exquisito olor a humedad que despide la tierra mojada. Yo amaba eso, y apenas concluía la lluvia, salí al patio de mi casa para disfrutar ese momento que la naturaleza me permitía tener. Aquella noche no fue la excepción. Mis padres ya se encontraban descansando al igual que mis hermanos, por lo que me levanté de la cama y me fui al extenso patio que teníamos en esos tiempos. Caminé hacia el medio y ahí me detuve. Cerré mis ojos y me abandoné a ese plácido entorno donde solo existía la naturaleza y yo. Una brisa suave chocaba mi rostro, haciéndome estremecer de armonía. Llenaba mis pulmones de ese aire puro y lo exhalaba lentamente, para luego repetir tan mística acción una y otra vez. De pronto percibí cuando fue ahora un aire veloz el que tocó mi humanidad. Así como cuando uno pasa corriendo rápidamente por el frente de uno y deja esa ráfaga inconfundible. El suceso en sí me obligó a abrir los ojos, coincidiendo concretamente con ese momento en el que el aire cambió rotundamente, para ahora ser un olor nauseabundo el que llegó a mi olfato. Por instinto bajé la mirada y fue cuando la vi, a pocos centímetros de distancia. Casi a mis pies se encontraban los restos de un animal, una cabeza de cerdo, para ser más preciso. Era eso lo que despedía el olor. Su carne estaba podrida, purulenta, y entre cientos de gusanos moverse alocados sobre su superficie. Vi uno de sus ojos desprendido de su cuenca, unido apenas con finos hilos de nervios y venas. No derramaba líquido hemático, dándome a entender que el animal al que le pertenecía fue degollado hacía días. Su lengua expuesta color negra lo evidenciaba. Más todavía los otros insectos que salían desde su hocico abierto. Retrocedí unos pasos horrorizado, para a continuación girar mi cabeza e inclinarme para comenzar a vomitar al no poder soportar tan repugnante escena. De repente pasó por mi mente aquello que temía. Lentamente regresé la mirada hacia la nauseabunda cabeza y contemplé su oreja izquierda. Esta era de color marrón oscuro, lo que me hizo saber de quién se trataba. La cabeza del animal degollado era la de Inquieto. Mi nombre es Pablo Manuel Reyes Mijares. Soy de México, perteneciente a uno de los tantos pueblitos rurales que hay aquí, en el estado de Toluca. Décadas pasaron desde aquel macabro incidente, el cual sería la antesala de un aterrador complejo de eventos que seguirían a continuación de esa noche. Inquieto era el nombre de un cerdito que pertenecía a la piara que mis padres tenían en el rancho, apreciado por todos debido a su peculiar característica. De entre todos, era el que más berrinche hacía. No se quedaba quieto en ningún momento y era fiel compañero de Juanito, mi hermano menor, quien fue el que lo apodó de esa manera. El animalito se había perdido del corral desde hacía ya unos días. Desapareció de la nada, sin ni siquiera dejar rastros que nos permitieran ir en su búsqueda. Al igual que varios otros animales que estaban corriendo
la misma suerte en esos tiempos. «Pablo, ¿qué haces aquí levantado a estas horas? Pero, ¿qué es ese olor?», me preguntó mi madre antes de descubrir la cabeza de inquieto, la que para ese instante ya estaba rodeado por cientos de moscas revoloteando su carne descompuesta. Jamás hallamos el resto del cadáver, pero fue tener que darle la noticia a Juanito lo que más nos lamentó, puesto que él no dejaba de llorar y buscar a quien fue su amada mascota. Totalmente encolerizado, mi padre exclamaba que ahora todo tenía sentido. Había un animal salvaje en la zona, y era el culpable de lo sucedido. Era el que nos estaba llevando los animales que se nos estaba perdiendo durante esas semanas. Por momentos daba puñetazos en la mesa y me volvía a preguntar una y otra vez si lo había podido ver. A lo que me sentía un absoluto inútil, ya que mi explicación de que esa cabeza apareció de la nada no hacía más que enfurecerlo aún peor. Tanto mi padre como Jonás y Luis eran hábiles cazadores, considerados incluso los mejores de la zona. Es por eso que no solo les molestaba la pérdida de los animales, sino que para ellos era una total humillación que un animal sea el causante de todo, y ni siquiera lograr descubrir de qué se trataba y cómo hacía para ingresar al rancho sin levantar sospechas. Mis abuelos, quienes estaban presentes en esos momentos, se limitaban a guardar silencio. Algo extraño, ya que solían ser los que carácter más fuertes tenían, en especial mi abuelo, quien también fue aficionado de la caza en sus tiempos de juventud. Sin lugar a dudas, mi padre tenía razón. No había otra explicación al asunto. La presencia que yo percibí aquella noche, la que pasó por frente a mí a gran velocidad, tuvo que haber sido ese animal salvaje, pero aún habían varios cabos sueltos para llegar al fondo de todo. La incertidumbre me carcomía la mente durante esos días, pues aún no comprendía por qué ese animal hizo lo que hizo, como así también cómo fue posible lograrlo sin que siquiera pudiera verlo. Sin embargo, lo más perturbador era no comprender su actitud. ¿Acaso un animal posee la facultad suficiente para idear algo así? Nadie pudo negar que lo hizo a propósito, es decir, que éste quiso pasar frente a mí para dejar la cabeza del cerdo. Y teniendo en cuenta esto, ¿acaso un animal puede ser tan racional como para planearlo de esa manera? Estos y otros interrogantes se convirtieron en el tema de conversación desde ese evento. No habían jornadas en las que, ya sea mi padre o alguno de mis hermanos, salieran a buscar al culpable. En las noches, uno de ellos guardaba custodia en el patio de la casa, aguardando el momento de su regreso para así cazarlo, ya que, si había algo de lo que estábamos totalmente seguros, era que esa bestia maldita volvería. Todo ese empeño no tuvo éxito, puesto que una noche, cuando al parecer ya todo volvía a la normalidad, debido a que no volvimos a tener pérdidas de animales de algunos de los corrales, y por consiguiente nos relajamos, de tal manera que nadie se quedó a cuidar. El desconocido salvaje regresó. Todo ocurrió como las veces anteriores. No hubo ruido alguno, ni siquiera los ladridos de los perros, ni el alboroto de los animales de los corrales. Incluso, ni siquiera las gallinas nos advirtieron de su llegada, siendo estas las principales que tendrían que haber provocado el caos ante la presencia del desconocido. Curiosamente fue mi abuelo, quien en esos tiempos ya sufría de un poco de sordera. Se levantó de la cama para salir al patio. Lo escuchamos gritar palabras de insultos. Cuando salimos todos, ya lo vimos solo,
pero la bestia nos había dejado un nuevo mensaje para marcar su visita. Se trataba de uno de los animales más grandes que teníamos en el rancho. No se trataba de otro cerdo, una gallina ni un cordero. Era uno de nuestros caballos, quien, tendido sobre un gran charco de sangre, yacía sobre la tierra con el vientre abierto de lado a lado, con sus vísceras expuestas que copiosamente continuaban tiñendo de rojo el suelo. Mi abuelo no supo, o tal vez no quiso decir nada, e incluso cuando mi padre le cuestionó cómo hizo para ser el único que sintió la presencia de la criatura, se justificó diciendo que todo fue casualidad, que tan solo quiso salir al patio y se topó con la criatura. De igual manera su respuesta no nos dio detalle alguno cuando juró que no lo vio, algo que ninguno de nosotros le creyó. El caballo no tenía huellas de mordida, es más, ni siquiera de haberse defendido al ataque. Tan solo posaba con la abertura estomacal, que concluimos fue ocasionada por afiladas garras, por más que nos resultara increíble. Era como si simplemente la criatura salvaje lo hubiera sacado del corral para luego masacrarlo. Los perros estaban a unos metros de nosotros. Era como si apenas se estuvieran despertando. Nos rodeaban con sus cabezas bajas, como avergonzados de no haber cumplido con su misión de cuidar, tal cual se sentían mi padre y hermanos. Yo tenía 17 años de edad en esos tiempos. Por obvias razones ya sabía usar un arma, pero jamás me atrajo la pasión por la caza como los demás. Sin embargo, desde esa noche comprendí que no podía portarme indiferente ante lo que nos estaba pasando, y sin dudarlo le pedí un arma a mi padre y le rogué que me dejara quedarme en el patio para cuidar por el resto de la noche. Y he aquí cuando sucedió lo que finalmente originaría una discusión entre mi abuelo y mi padre, lo que a partir de entonces fue gestando una tonta enemistad entre ambos. Pues apenas terminé de pedirle permiso a mi padre para quedarme a cuidar, mi abuelo se adelantó a decir que ya no era necesario, que la criatura salvaje no volvía y que se ausentaría por un tiempo. Eso fue el detonante de todo. Todos comprendimos que él nos estaba ocultando algo que no sabíamos, y porfiado a seguir negándose en reconocerlo. La discusión con mi padre por culpa de ello duró por varios minutos. Pero él tenía razón. Los días pasaron y nada más ocurría. Luego fueron semanas hasta convertirse en meses. No obstante, estábamos atentos aguardando a que el gran día se cumpliera, para así cazar al animal y cobrar venganza por la pérdida que nos estaba ocasionando. Cuando por fin llegó, y por cosas del destino, era yo el que me encontraba sentado al lado de la puerta, con la mirada fija sobre el patio y las penumbras del monte, irónicamente cuidando para que no pasara lo que no pude evitar. Pero gracias a esa experiencia quedó al descubierto la probable identidad de ese desgraciado y sanguinario intruso. Si no me equivoco, eran como la 1:30 de la madrugada. La noche estaba normal, fresca y placentera. Al estar sentado, los perros me hacían compañía a mi lado. Por momentos jugaban entre ellos, y luego se acercaban a mí para recibir de mi parte el mismo trato. Llegó un punto en el que, tal vez por cansancio, se echaron a mi alrededor, y ahí se quedaron. Mi abuela solía tener sus plantas en macetas hechas de cerámicas, a las cuales mi abuelo colgó a lo largo de una columna que sostenía el tejado de la entrada. Fue justamente una de estas el elemento que usó aquella bestia para hacerme saber que ya estaba aquí. De la nada,
una de las macetas estalló, cayendo los restos sobre el suelo. Al principio pensé que simplemente se había desprendido de la soga que la sostenía. Pero al mirar, vi que ésta permanecía intacta. Mientras trataba de comprender qué había sucedido, otra de las macetas le ocurrió lo mismo. Solo que, en esta ocasión pude ver perfectamente que fue algo que lo provocó. Algo fue arrojado contra esta y la destrozó. Quedé estupefacto cuando, al mirar hacia el piso y contemplar los restos de la maceta y la planta, vi que había un hueso entre los restos, lo que me hizo comprender que alguien o algo lo había arrojado con tanta fuerza que logró destrozar la maceta. En medio de ese estado de perplejidad, me percaté que los perros continuaban echados como si no hubieran oído nada. Al mirarlo corroboré que era así. Estos seguían durmiendo, lo cual era imposible. Dicho evento maximizó en mí la confusión al mirar ahora hacia el corral y notar que todos los animales tenían el mismo estado. Era como si algo los mantuviera así. Una causa incomprensible los dejó vulnerables. Cuando la tercera maceta estalló, logré salir de ese entorno aprisionador que me envolvía. Me puse de pie y alisté mi arma en dirección al frente, que es desde donde provenían los trozos de huesos. Solo alcancé a ver su silueta entre unos árboles que formaban parte del ingreso al monte, y en tanto trataba de digerir ello, mi padre y hermanos salieron para ver qué estaba sucediendo, alertados quizás por el estallido de las macetas. Todos vimos a aquella cosa, y no hubo dudas de que se trataba de un animal, pues el largo pelaje que rodeaba su robusta fisonomía nos garantizaba eso. No obstante, hubo otro detalle que se contrapuso a nuestro sentido común, y es que eso no podía ser un simple animal, ya que podíamos ver perfectamente que estaba erguido apoyándose en sus patas traseras, tal como si fuera un hombre. Verdaderamente admiro el valor que tuvieron mi padre y hermanos, pues en tanto yo me quedé paralizado a causa del miedo, ellos apuntaron sus armas y comenzaron a disparar hacia aquella cosa. Vi cómo comenzaron a perseguirlos cuando ahora la criatura volteó y se adentró hacia el monte, a la vez que mi madre y abuelos salían espantados por los disparos. Me acuerdo claramente cuando mi madre me pidió que yo no fuera, pero no podía, no cuando los otros corrieron detrás de esa cosa. Solo Dios sabe de dónde saqué el valor para lanzarme a correr ciegamente, con intenciones de alcanzarlos y así dar mi apoyo. Las detonaciones que le prosiguieron me dieron la ubicación en la que se encontraban, y cuando llegué, les juro que fui testigo de la imagen más espeluznante que vi en toda mi vida. Ahí estaba esa cosa, parada a unos 10 metros, recibiendo los disparos que le propinaban mis parientes, sin ni siquiera causarle daño alguno, ya que la criatura permanecía de pie, con su rostro en dirección a nosotros, como enfrentándonos, como retándonos. Su aspecto era como el que me imaginé, mitad humano y mitad animal, lo que hizo que al instante cruzara por mi mente aquella palabra que ya había oído mencionar muchas veces, pero que nunca creí ver tal espécimen con mis propios ojos. Un nahual, eso era un nahual. Luego de dejar pasar unos segundos más, como si fuera a modo de burla ante el vano intento de mi padre y hermanos por cazarlo, ese ser se dio la media vuelta y se perdió en la espesura del monte, dejándonos a todos sin aún poder digerir lo que acabábamos de presenciar. Ya no quisieron seguirlo, eso debido justamente a mi abuelo.
quien apenas llegó hasta nosotros, nos indicó que las municiones de las armas no le harían nada. Una vez más quedó en evidencia de que él sabía lo que era esa cosa. Sin embargo, mi padre ya no quiso cuestionarlo al respecto. Con total certeza sabía cómo eliminar a un nahual, por lo que se propuso buscar los elementos adecuados para recién ir en su búsqueda. Sin embargo, ya no fue necesario. Esa criatura jamás regresó. Pero a la vez sucedió un acontecimiento que nos destrozó el alma por completo. Una noche mi abuelo desapareció de la casa. Mi abuela no se percató cuando se levantó de la cama, y al despertarse, él ya no estaba. Lo buscamos por varios días hasta que lo hallamos, pero el estado en el que estaba derribó todas las esperanzas de que lo encontramos a salvo. Mi abuelo yacía tendido sobre el suelo. Lo habían colocado de tal manera que formaba una cruz invertida en referencia al árbol que había al frente. Estaba empapado de su sangre, sin cabeza. Esta estaba clavada sobre una estaca a pocos metros de él. Esos lúgubres detalles no podían significar otra cosa. Se trataba de lo que hoy se conoce como un ritual satánico. Y sin lugar a dudas, fue esa criatura el autor, pues alrededor del cadáver habían decenas de huesos esparcidos, a los cuales reconocimos como de animales, seguramente de los que se robó de nuestro rancho. Jamás supimos lo que en verdad pasó. No sabemos si mi abuelo se envalentonó y fue a cazar a la bestia ya que hallamos su arma cerca. O tal vez en realidad él lo conocía y por algún motivo quiso enfrentarlo para pedirle que pusiera fin a todo. A su vez eso nos hace dudar de que en realidad la criatura era un nahual. Pudo haberse tratado de un demonio, un ente proveniente del mismo infierno, y que mi abuelo, en alguna etapa de su vida, tuvo algo que ver con este. Lo cierto es que desde entonces jamás se regresó, por lo que a la identidad de esa cosa, mi abuelo se la llevó hasta la tumba. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.